Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo de charlas en el marco del cuarto aniversario de nuestro espacio clínico M&B Holistic Health. Y el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial para nosotros. Vamos a estar platicando con el doctor Horacio y tenemos una charla muy interesante acerca de los trastornos del sueño. Entonces, quiero platicarles un poquito acerca de Horacio. Espero que esta charla pues sea de su gusto. Eh, Horacio, ¿ya estás por aquí? Ya está, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Doctor Alejandra Armando, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ya estamos por acá justamente listos. Muy bien, bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Horacio Balam Álvarez García. Él es licenciado en psicología por la UAM Xochimilco. Es maestro en psicología clínica y de la salud por la Unidad y Expro y es doctor en salud mental por el Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Actualmente él es candidato a doctor por la Facultad de Medicina de la UNAM y es terapeuta certificado en el protocolo unificado en el Instituto de Boston en Estados Unidos y es autor de 22 artículos de investigación y 4 capítulos de libros. Tiene un currículum bastante extenso y bueno, pues estamos súper orgullosos de que esté aquí con nosotros. Eh, y bueno, pues no queda más que iniciar con tu charla. Yo estoy bastante contenta y además, bueno, impresionada con toda la cantidad de actividades y logros que has tenido hasta el día de hoy, Horacio. Muchas Bienvenido. gracias, Ale. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto compartir en una fecha tan importante para ustedes, pues compartir un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de un buen rato de estudio. Bueno, pues bueno, siguiendo un poquito la dinámica que han sido como charlas más de divulgación, un poquito más centrado en no entrar en tanto tecnicismo, es que por eso quise llamar a esta charla como el sueño y los trastornos, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque regularmente cuando, y lo veremos en la charla, cuando hablamos de sueño, hay algunas inexactitudes o hay algunas confusiones que pueden surgir porque es un término que se mezcla mucho entre el lenguaje cotidiano, pero también el lenguaje científico, principalmente en lo que es el español. Esto no pasa tanto en inglés, porque ahí sí podemos diferenciar como que a qué nos referimos con ciertas cosas, pero en español, bueno, la riqueza de nuestro idioma permite que pues podamos utilizarlo y conforme lo vayamos conjugando el contexto sea totalmente distinto, ¿no? Entonces, es por eso que los objetivos de la charla del día de hoy va a ser centrarnos en identificar a qué nos referimos cuando estamos hablando de sueño y a partir de ahí comprender a qué es lo que vamos a llamar un trastorno del sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el sentido común, el lenguaje coloquial nos hace creer que cualquier situación donde ya tenemos una problemática, donde no pudimos descansar, donde estamos durmiendo mucho, pues eso ya es un problema y no, hay que cubrir varias características que debemos de tener en cuenta para poder denominar que algo es un trastorno y que a partir de ahí ese es un trastorno que está afectando la calidad de vida de la persona, por lo tanto va a afectar su desempeño en diversas áreas y que a partir de ahí pues vamos a observar que va a generarse algo como un problema clínicamente para la persona que no le permite desarrollarse plenamente. Y después de ello, pues nos vamos a centrar en cuáles son los trastornos del sueño para comprender, ahora sí, ya sabemos qué es el sueño, ya sabemos a qué nos referimos cuando hay un trastorno del sueño, pero también nos vamos a identificar a cuáles son los trastornos del sueño que aparecen durante mucho tiempo y se pueden convertir en un problema crónico o un problema que perjudica mucho nuestra salud, ¿no? Pues bueno, primero empiezo con algo muy sencillito, que es una definición muy característica, ¿no? Que es algo muy, muy centrado en lo coloquial, ¿no? Esto, ¿por qué lo menciono, lo trabajo aquí? Porque regularmente nosotros cuando trabajamos o hablamos con un paciente, siempre vamos a hablar en un lenguaje coloquial. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a manejar con él dentro de sus características, dentro de su contexto,
y vamos a utilizar palabras, pero que al paciente le van a dar un sentido más en el sentido de su cultura, de su contexto, de su historia de vida, y eso va a generar que pues, la persona entienda una cosa y yo pueda estar explicando otra. Por eso en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de sueño, vamos a encontrar estos apartados, ¿no? El primero que nos dice acto de dormir, el segundo nos dice ganas de dormir o la expresión tengo sueño, insomnio, acto de representar una fantasía de alguien mientras duerme, sucesos o imágenes, y el último, sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras está dormido, ¿no? Entonces, como vemos, hay tres elementos muy asociados, ¿no? El acto de dormir, que vamos a ver que son características conductuales, ¿no? Vamos a ver una persona que está con los ojos cerrados, que está inerte, que está respirando, que se mueve de vez en cuando, y ahí es cuando estamos diciendo, está dormido. ¿Por qué? Porque la persona no tiene una actividad aparentemente física de relevancia y ahí podemos decir, esa persona se quedó dormida, ¿no? O está durmiendo, ¿no? Mi mamá está durmiendo, ¿por qué? Porque no hace ruido, porque ya cerró los ojos, porque está acostada, porque inclusive se oye que ronca, ¿no? Entonces ya estamos asociados con que ahí está dormido, ¿no? El segundo punto va a ser más asociado con las ganas de quedarse dormido. Híjole, es que fíjense que no voy a rendir mucho en la charla porque tengo un poco de sueño. Ahí estamos hablando de algo que vamos a denominar dentro del campo del sueño, del estudio científico, como somnolencia, ¿no? Que son esas ganas de poderse quedar dormidos, ¿no? Es cuando nuestro cuerpo tiene una necesidad de cansancio que nos está demandando que tomemos un momento para poder descansar, cerrar los ojos y lograr el dormir, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque esta somnolencia se va a asociar. Entonces ya vemos que hay dos términos, ¿no? Dormir, sueño, tenemos sueño, dormir y somnolencia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo cómo lo conjuguemos, vamos a poder decir que voy a poder entender a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, en una expresión como, ahorita vengo, voy a echarme un sueñito, ahí estamos hablando de que la persona va a ir a dormir, ¿no? Pero la forma en que lo estoy conjugando, pues está diciendo que voy a ir a hacer el acto de dormir, voy a echarme una pestaña, voy a echarme un coyotito, estamos hablando de dormir en esas expresiones. Mientras que cuando llego con los amigos, con los compañeros de la facultad y todo, y digo, no, tengo un buen de sueño, ahí estoy hablando de que estoy somnoliento, ¿no? Que tengo esa necesidad específica para dormir. Entonces, como vemos, las expresiones nos van a ayudar a entender como la parte del lenguaje a que me voy a referir, versus a que una persona te diga, que sería la tercera definición, híjole, yo tengo un sueño, ¿sí? ¿Cuál es tu sueño? Híjole, yo quiero ser un día, tener una clínica tan grande como la que estamos el día de hoy, ¿no? De Holistic Health, que vea tantos pacientes. Mi sueño es llegar a ser como ellos, ¿no? O los niños, ¿no? Mi sueño es ser astronauta, mi sueño es ser pintor, mi sueño. Ahí estamos hablando de una imagen, una representación de una acción futura que me gustaría llevar y que me sería gratificante para poderla desarrollar, ¿no? Mi mayor sueño es ser policía, nos puede decir un niño. Entonces ahí está hablando de una imagen, una fantasía asociada al futuro de algo que le gustaría hacer que le sería muy satisfactorio, ¿no? Entonces ahí vemos ya la tercera definición. Y el cuarto punto, que aparentemente se asocia con el segundo, con el tercero, perdón, está más asociado con el primero y el segundo, que es soñé, o la ensoñación, o los sueños, ¿no? Sueños en plural. Bueno, cuando nosotros hablamos de esto es cuando estamos hablando específicamente de esta parte de los sueños que tenemos cuando estamos dormidos, ¿no? Eso es durante la noche o durante el día. Ejemplo muy sencillo de eso, ¿no? Pues como en la cultura popular de, híjole, comadre, ¿qué cree que soñé que a Chuchita se le caían los dientes? ¿Qué significará ese sueño, no? Entonces ahí ya estamos hablando de una representación onírica en una fase de sueño. ¿Por qué es importante hacer estas tres distinciones o hacer todas estas distinciones? Porque como les decía, el lenguaje coloquial es el que nos va a permitir hablar a nosotros y comprender con la gente que no es especialista de sueño a qué se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, si la doctora Alejandra
me llegara y me dijera sueño, pues yo puedo entender muchas cosas, ¿no? Pero si me diga, híjole, ¿qué crees? Traigo un buen de sueño porque las jornadas me han dejado cansada. Ah, entonces yo entiendo o infiero que me está diciendo que está somnolienta, ¿no? O, ¿qué crees, Horacio? Soñé que se me iba el internet y no podía hacer las jornadas, que me dijera la doctora Alejandra. Entonces ahí yo sé que está hablando de una ensoñación específica que le pasó y que la angustió, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es importante hacer esta división? Porque formalmente, cuando nosotros estamos trabajando dentro del área de la especialidad de lo que es la medicina del sueño, vamos a hacer una distinción muy clara. Cuando hablamos de dormir, va a ser un estado conductual en el cual podemos nosotros determinar el parámetro conductual para decir que la persona está o despierto o en estado de vigilia o que está durmiendo. ¿Por qué? Porque en el estado de vigilia, por ejemplo, estamos muy activos, por ejemplo, como yo muevo las manos, tengo los ojos abiertos, tengo actividad motora constante, ¿no? Estoy atento a los estímulos, ¿no? Por ejemplo, que me salga una notificación, que me avisen que ya se me va a acabar el tiempo, voy a estar, ¿no? Eso es en un estado de vigilia. Mientras que cuando duermo o cuando voy a dormir, pues vamos a tener características muy sencillas, ¿no? Como que puede ser como es un sueño ligero, donde simplemente tengo los ojos cerrados, pero no estoy recostado, estoy en un estado de alerta, en cualquier minuto reacciono, ¿no? Y vuelvo a tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esta es una primera fase. Y ya cuando tengo un sueño un poco más profundo, pues ahora sí vamos a estar hablando, o bueno, más bien cuando estoy durmiendo más profundamente, lo que voy a tener es que pues voy a estar totalmente en un estado de relajación, donde mi estado hacia los estímulos va a estar totalmente disminuido y que posiblemente en algún punto pierda el tono muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya estoy entrando en un estado más profundo de, pues de dormir, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque para ello pues no necesitamos un registro conductual como, digo, un registro electrofisiológico como tal, ¿no? Sino con la simple observación conductual podemos determinar que una persona tiene un sueño ligero, un sueño profundo o está en vigilia, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de la conducta de dormir. Mientras que cuando hablamos ya de un proceso de sueño, vamos a estar hablando de todo un conjunto de características eh, electrofisiológicas, endocrinas y pues obviamente conductuales que van a poder determinar cuáles son los estados en los que estamos viendo. ¿Por qué? Porque bueno, la investigación dentro de la medicina del sueño nos ha llevado a comprender que existe, a grosso modo, dos tipos de sueño, ¿no? El sueño sin movimientos oculares rápidos y el sueño con movimientos oculares rápidos, ¿no? Y por otro lado, pues vamos a ver que estas dos primeras divisiones van a estar marcadas, porque el sueño sin movimientos oculares rápido va a estar compuesto por sueño de etapa N1, etapa N2 y etapa N3, que son tres niveles específicos para estar dormido. Y después pasamos al sueño con movimientos oculares rápido, donde justamente, como su nombre lo dice, va a haber pequeñas sacudidas dentro de los ojos, de movimientos de un lado a otro, que van a representar un estado específico y que de nuevo ese ciclo se va a ir cumpliendo durante toda la noche. Entonces, ese estado, todo ese ciclo que se va dando, pues va a estar asociado con sistemas específicos a nivel fisiológico y también con diversos neurotransmisores que van a promover que empiece la persona a quererse dormir, a que tenga sueño, a que tenga somnolencia, por decirlo de cierta manera, o un poquito más técnico, y que también ciertos eh, órganos o ciertas partes de nuestro cuerpo pues van a estar asociando que pues ya es tiempo de comenzar a pasar a este segundo estado que es el dormir, ¿no? O el estar dormido. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo eso está marcadamente y lo podemos determinar a través de estudios electrofisiológicos muy claros. También podemos determinar cómo es que los estudios con cierto tipo de sustancias pueden alterar estas fases y pues que bueno, puede haber cambios, ¿no? Es muy importante mencionar que yo decía de estas etapas que están dentro del sueño, que en la etapa
de sueño con movimientos oculares rápidos, el sueño MOR o sueño REM por sus siglas en inglés, es cuando se ha observado que existe esta parte de las ensoñaciones, ¿no? Entonces, cuando estamos en sueño REM, es cuando regularmente estamos soñando, es cuando vienen estas representaciones, ¿no? Chuscamente podríamos decir que cuando estamos en sueño REM es cuando soñamos que nos ganamos la lotería, soñamos que se nos caen los dientes, soñamos que se muere un familiar, ¿no? Soñamos que pasa algo terrible, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso también está sumamente marcado, porque experimentalmente podemos omitir toda la fase de sueño REM y la persona fácilmente no recuerdo absolutamente nada de lo que soñé porque tuve un sueño profundo, un sueño de fase 3, ¿no? Entonces, es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque lo que nos dice la medicina del sueño es un ciclo que se tiene que ir dando donde pasemos fase N1, fase N2, fase N3, sueño de movimientos oculares rápido, fase 2, fase 3, sueño de movimientos oculares rápido, fase 2, fase 3, y así nos la vamos llevando durante toda la noche, ¿no? Esto es muy importante mencionar, ¿por qué? Porque a partir de ese ciclo surgen múltiples situaciones dentro del cuerpo donde el sueño va a tener una función reparadora que permita al organismo mantenerse vivo en óptimas condiciones. Entonces, cuando algo sucede que hace que no funcionen o que no sucedan todas estas etapas, es cuando realmente vamos a empezar a hablar que hay una alteración en el ciclo de sueño. Y también es importante mencionar que, pues obviamente, si tenemos una repercusión en el ciclo de sueño, durante el día, al estar en la vigilia, pues vamos a tener otra alteración que va a llevar a que, pues bueno, tenga un bajo rendimiento, sea más propenso a tener algún accidente o a cometer algún error que afecte pues en mi día a día o a mi estado de salud. Esto es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque justamente vemos que lo que hacemos durante el día repercute durante la noche y lo que pasa durante la noche va a repercutir durante el día, ¿no? Entonces, esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya que sabemos estas características básicas de lo que es el sueño, ese estado electrofisiológico, bioquímico y con aspectos conductuales, pues va a estar muy alejado y va a ser mucho más complejo que las definiciones coloquiales que usemos. No es que sean malas, sino que simplemente cuando nosotros hablamos de trastornos del sueño, no utilizamos estas definiciones coloquiales, sino utilizamos todo este conocimiento que surge de la investigación y que a partir de ahí pues vamos a ir avanzando, ¿vale? Bien, ahora sí, aquí es donde viene una pequeña confusión y era un poquito retomando lo que decía al principio de la plática. Algunas personas mencionan que el término correcto es trastornos del dormir, pero al menos en toda la literatura a nivel internacional, el término correcto sería trastorno del sueño, si lo traducimos de sleep disorders. ¿Por qué? Porque justamente para evaluar qué es un trastorno del sueño, tenemos también que evaluar cómo repercute durante el día y en qué fases específicas de la persona, de la persona, se está produciendo esa alteración en el ciclo de sueño, ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionarlo, que cuando hablamos o estamos en el campo, tenemos que utilizar el término trastornos del sueño, porque es el que la literatura y las convenciones pues han marcado como el importante, ¿no? ¿Y cuál es la definición de un trastorno del sueño? Cuando hablamos de un trastorno del sueño y cuándo no, pues vamos a ver la definición que nos dan en la clasificación internacional de trastornos del sueño, en su tercera edición. Ya está la versión revisada, por ahí la tengo, si gustan se las comparto con todo gusto. El único inconveniente es que está en inglés, ¿no? Bueno, van a ser problemas relacionados con el ciclo de sueño-vigilia, lo que yo les decía, no simplemente pasa durante el momento de dormir, sino que va a estar durante el ciclo de estar despierto, ¿no? Que incluye dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido. Aquí ya vemos cómo es de que el problema puede empezar de que la persona no puede dormir, no puede comenzar a dormir, o bien
se duerme, pero no puede mantenerse despierto todo el tiempo. Entonces ahí ya vemos como que hay dos distinciones, ¿no? Pero también nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Que se puede quedar dormido en momentos inapropiados. Momentos inapropiados, ustedes pueden decir, pues, eso es subjetivo. ¿Para quién es inapropiado? Bueno, sí, es subjetivo, pero va a haber ciertos parámetros. Si yo estoy muy cansado y estoy dando la plática y de repente me quedo dormido, pues va a ser un momento socialmente inapropiado, con todo el sentido básico del mundo. Pero piensen más allá, no solo en situaciones sociales. Imagínate que tú vas caminando solo, vas para tu trabajo y de la nada te quedas dormido, te caes, te pegas, ahí puede ser que hasta te mueras, ¿no? O que te atropellen, o que te caigas a las vías del metro, ¿no? O peor aún, que vas conduciendo tu auto, tu motocicleta y de la nada te quedas dormido y ahí es pues un momento inapropiado, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos que no se da en las condiciones que regularmente debería de darse el quedarse dormido, que es en la noche y pues cuando estamos en un lugar seguro como es nuestro dormitorio, ¿no? También el dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. ¿Por qué van a decir, por qué es anormal que una persona tenga una conducta? Bueno, pues también vamos a encontrar parámetros, lo que yo les decía, esos parámetros o indicadores conductuales a la hora de estar dormido. Regularmente lo que el cuerpo hace es desinhibir muchas partes del tono muscular, exceptuando funciones básicas como la respiración y las micciones, pero bueno, lo que vamos a ir viendo es que la persona lo que va a hacer es cuando está dormido, regularmente tiene un estado de atonía muscular total. A partir de ahí, pues va a tener pequeños movimientos o sacudidas que lo van a mantener al cuerpo en estado de alerta para saber que todo está bien, pero que formalmente no van a interrumpir el ciclo de sueño. Entonces, es normal que nosotros de repente en la noche nos vamos por un lado, nos vamos para el otro, ya se nos entumbe un brazo y lo estiramos, ¿no? O pues tomamos café y nos paramos al baño, pero ¿qué pasa? Paramos, orinamos, nos acostamos y nos volvemos a dormir al poco tiempo. Entonces, cuando no sucede eso es cuando surgen estas conductas anormales, ¿no? Personas que mueven constantemente las piernas sin una razón aparente, personas que se levantan y representan lo que están soñando, personas que se levantan y caminan durante la noche, personas que se despiertan gritando porque tienen un ataque de terror nocturno, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante mencionarlo porque ahí es cuando ya empezamos a ver cómo es que un trastorno del sueño, pues, va a salir de ese aspecto de la norma básica, biológicamente hablando. O sea, no es normal que una persona que no tiene ningún tipo de alteración emocional, alguna situación estresante, pues se pare gritando y diciendo que algo le está pasando, ¿no? Que lo están atacando. O sea, puede ser una ensoñación, pues, desagradable, ¿no? Algo, una pesadilla, como coloquialmente la llamamos. Pero también puede ser que si esta pesadilla es recurrente y ya está evitando que la persona logre dormir, pues bueno, ahí sí ya podemos estar hablando de un trastorno por pesadillas, ¿no? Y podemos ahora sí observar que pues, la persona tiene un sueño eh, incrementado, un sueño REM incrementado y que eso puede estar asociándose con el problema de las pesadillas. Aquí lo importante es que quiero que vean cómo pues ya estamos hablando de ciertas características y no simplemente pues de lo que coloquialmente decimos, tuve una mala noche, ¿no? Si yo tengo una mala noche, pues no puedo decir que tengo un trastorno del sueño, ¿no? Solo tuve una alteración dentro de mis parámetros de lo que sería regularmente dormir. Por ejemplo, a mí el día lunes, de domingo para lunes, no pude dormir bien, tuve una noche muy pesada y ya iba a decir, ¿tengo insomnio? Pues no, simple y sencillamente tuve una mala noche donde me costó mucho trabajo conciliar el sueño y cuando llegó el sueño al fin, pues era hora y media antes de la hora en la que me tenía que despertar para irme a cumplir mis actividades, ¿no? Entonces, no también es que por una mala noche ya estemos diciendo que tengo un trastorno del sueño, ¿no? Tengo que tener una evaluación mayor. Bien, ¿cuál es la clasificación actual de los trastornos del sueño? Yo les decía, en la clasificación internacional existe como que todo un compendio donde
recapitulan información de ciencia básica, información de investigación epidemiológica, investigación de corte clínico y más aparte algunas investigaciones de corte sociológico para comprender características que pueden estar relacionadas con la problemática general. Pero bueno, basado en eso se han desarrollado pues estos 7 grupos de trastornos del sueño, en los cuales vamos a encontrar el insomnio, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, los trastornos centrales de hipersomnolencia, trastornos del sueño del ritmo circadiano, las parasomnias, los trastornos de movimiento recurrente asociados con el sueño, recurrentes durante el sueño y otros trastornos del sueño, ¿no? Aquí es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque como vemos, pues tenemos que hacer una evaluación completa e integral de la problemática que nos permite determinar qué tipo de trastorno tiene. No simplemente porque la persona diga, tengo una mala noche o duerma mal, pues ya va a decir, ah, pues tiene insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque observamos que deben de haber otro tipo de variables que estén asociadas con la problemática. ¿Ok? Bien, el insomnio. El insomnio es un trastorno que todos conocemos porque es la dificultad para poderse dormir, ¿no? O tener un sueño reparado. Sin embargo, pues el insomnio tiene otras características, como que es que las personas que desarrollan insomnio tienen mayor hiperexcitación de ciertas zonas que les son más propensas a mantenerse en vigilia. Además de que, bueno, se ha observado, algunas líneas de investigación han observado que existen fenotipos de insomnio, de corta duración, de larga duración, o bueno, o de duración normal, como lo dirían los artículos, en los cuales se ve que hay personas que eh, su tipo de insomnio tiene que ver más con un estilo de que les cuesta más trabajo quedarse dormidos y hay otros que les cuesta trabajo conciliar de una vez el sueño, ¿no? O sea, hay personas que se duermen rápido, pero no logran conciliar el sueño, un sueño profundo y tienen un sueño ligero y se están despertando y ya se dan para un lado y ya se van para el otro y pues nomás no saben hacia dónde ir, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque no porque yo tenga una mala noche de sueño, como me pasó a mí, pues voy a decir que tengo insomnio, ¿no? Simplemente pues tuve una mala noche, ¿no? Los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, pues van a ser todas las alteraciones a nivel físico que impiden que la persona respire correctamente durante el ciclo de sueño y esto genere múltiples despertares que van a empezar a afectar la calidad, la calidad y cantidad de sueño y van a comenzar a repercutir durante el día siguiente, ¿no? Esto es muy importante igual mencionar que no porque una persona tenga un ronquido, ¿no? Por decir algo, vamos a decir, tiene un problema respiratorio, ¿no? Puede ser solamente una mala posición, pero podemos observar que tiene otros factores de riesgo, ¿no? Como que tiene sobrepeso, como que tiene un cuello muy corto, como que tiene, por ejemplo, la nariz aplastada o tiene desviaciones en la nariz. Eso va a generar alteraciones en el flujo del aire dentro del cuerpo y esto va a generar esa sensación de ahogo que hace que la persona se despierte constantemente, ¿no? Por poner un ejemplo. Algunos trastornos de hipersomnolencia de eje central o centrales de hipersomnolencia, pues van a ser, por ejemplo, como la narcolepsia, ¿no? Esta que está muy metida en la idea colectiva de que es de que está hablando de repente, se quedan dormidos, ¿no? 2, 3 minutos y despiertan como si no hubieran dado, si no se hubieran dado cuenta. Bueno, eso es un tipo de narcolepsia con cataplexia, pero que formalmente, pues bueno, es solo un tipo, ¿no? Y este va a estar más asociado con genes específicos y con deficiencias de ciertos neurotransmisores que van a generar que la persona ante situaciones o abruptos regularmente se quede dormida, ¿no? Los trastornos del ritmo circadiano van a ser los trastornos asociados con factores sociales regularmente que afectan el ciclo sueño-vigilia. Un claro ejemplo de esto es el trastorno o un trastorno del sueño relacionado por rotación en el trabajo, ¿no?
Imagínense que yo soy un policía que está trabajando 24/24, o sea, trabajo un día sí, un día no, pero pues entro a las 8 de la mañana del lunes y salgo a las 8 de la mañana del martes, pero obviamente tuve que estar prácticamente 24 horas en estado de vigilia. Entonces, esto va a generar que la persona comience a desincronizar su ciclo de sueño biológico y comienza a afectar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a decir, a ver, espérame, un día me tienes en vigilia completa y al otro día me tienes queriendo dormir completo. ¿Qué es lo que sucede? Otro ejemplo de esto es el trastorno por jet lag, que esto es cuando nuestros horarios específicos biológicamente hablando, no coinciden con el uso horario, ¿no? Que era lo que algunas veces pasaba cuando tú viajas a otra zona donde tienen un uso horario mayor o menor, pues al principio se te va a comenzar a dificultar porque no identificas esos cambios. Sin embargo, pues esto tiende a desaparecer a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, pero si eso no desaparece es cuando podemos sospechar que hay un trastorno, ¿no? Las parasomnias van a ser otro grupo de trastornos del sueño en las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, el sonambulismo, por ejemplo, la sexomia, por ejemplo, el trastorno conductual eh, de la alimentación durante el sueño, que pues bueno, va a ser gente que van a estar en las fases N2 y N3 y en la fase de sueño de movimiento celular rápido y que van a estar interactuando con esta parte de que va a haber una desinhibición motora y algunos pueden estar interactuando algo específico, llevar o tener una conducta normal durante el sueño, como puede ser tener o buscar tener relaciones sexuales, como sería la sexomia. Y bueno, eso está más asociado con los problemas en la inhibición de los núcleos motores que pueden estar asociados con estrés, con algún tipo de deficiencia, ¿no? Por ejemplo, los trastornos relacionados con el movimiento, pues bueno, yo les decía, es normal que durante la noche nos voltemos por un lado, nos voltemos para el otro, nos estiremos, ¿no? Pero va a haber situaciones, como puede ser en el síndrome de piernas inquietas, donde los movimientos son involuntarios y son tan frecuentes, tienen una frecuencia, una duración y una intensidad bastante alta, que hacen que la persona pues se despierte constantemente porque pues, siente este movimiento, ¿no? Entonces eso le va cansando y eso le va generando pues, alteraciones que pueden o no estar asociadas con la problemática, ¿no? Y algunos otros trastornos del sueño, pues es donde encasillamos regularmente los trastornos que no tienen una explicación totalmente completa o que no podría compartir varios tipos de diagnóstico y que, bueno, pues están ahí interrelacionados, ¿no? Ahora sí, ya que hablamos de qué son los trastornos del sueño, pues ahora sí podemos decir qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ya vamos, el sueño, pues es ese estado fisiológico que asocia el estar dormido con el estar despierto, el ritmo ciclo, el ciclo sueño-vigilia, y además de eso, pues bueno, va a tener características electrofisiológicas, respiratorias, cardiológicas, de neurotransmisores muy bien marcados, y pues que bueno, eso va a estar asociado con todo el proceso, ¿no? Y que finalmente, pues bueno, la clasificación de sus trastornos pues, va a tener la división que les presento y que formalmente va a estar asociada con condiciones físicas, como puede ser las parasomnias o el movimiento periódico de extremidades, o los trastornos relacionados con la respiración, o bien más de índole de, por ejemplo, de hábitos inadecuados, que es como por ejemplo el insomnio, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocerlo porque a partir de ahí nosotros como profesionales podremos discernir cuáles son los elementos que se están presentando, ¿ok? Denme un segundito. Listo, disculpen, es que se me estaba empezando a trabar, ¿ok? ¿Cómo diagnosticamos un trastorno del sueño regularmente los especialistas? Bueno, primero tenemos que realizar una entrevista clínica semiestructurada o estructurada, dependiendo del laboratorio, donde nosotros sacaremos todos estos indicadores, todos estos factores de riesgo y de protección
que pueden estar involucrados en el desarrollo y mantenimiento de un trastorno del sueño. La entrevista puede aplicarla desde un psicólogo, un médico o un trabajador social o una enfermera. Sin embargo, pues sí necesitan como cierto entrenamiento en la evaluación de saber qué preguntar y qué no. Bien, también solicitamos una exploración médica completa para quitar muchos elementos que pueden estar ahí interfiriendo con el ciclo del sueño, por ponerles un ejemplo, ¿no? Una mujer mayor que está empezando por la menopausia, y no es que la desprecien ni nada, pero es un hecho que para ustedes es un punto desagradable, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede, ¿no? Entonces, si la señora viene con muchos problemas hormonales, se le están cambiando todo esto, pues puede ser que su trastorno del sueño se deba a estas alteraciones bioquímicas, endocrinas, que pues están afectando su ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Hay mujeres que por tomar anticonceptivos, pues las hormonas se les aloca y pues eso les genera pues un exceso de energía o una falta de energía que les impide, ¿no? Bueno, después de la exploración médica se aplica una batería de pruebas de instrumentos psicométricos que permiten determinar la severidad de los síntomas y también, pues, qué tanto la persona está dispuesta o no a trabajar, o también, pues, algunos aspectos asociados con la impresión diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, el índice de severidad de insomnio, pues, mide qué tan severo es el insomnio de acuerdo a una clasificación anterior, pero que todavía se utiliza bastante en las investigaciones, ¿no? Y principalmente, y al último, pero no por eso menos importante, las evaluaciones o las pruebas electrofisiológicas, como pueden ser ay, se me fue, el, la prueba de latencia múltiples de sueño, el electroencefalograma, ¿no? Son algunos de ellos que se pueden utilizar para poder detectar y dar un diagnóstico certero, ¿no? Tanto la primera como la segunda y un poco, bueno, más bien la primera, la tercera y la cuarta son parte de las funciones de un especialista en medicina del sueño que debe cumplir. Bien, aquí es donde entramos en un punto un poco polémico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es legalmente hablando quién puede y la otra cosa es profesionalmente hablando quién puede. Al menos en México legalmente la medicina del sueño pues no entra dentro del campo de la psicología clínica, sino es más una especialidad médica dentro del campo de la medicina, en la que pues, nosotros como psicólogos nos podemos formar, ¿no? Pero formalmente es un campo de la medicina, al menos aquí en México, ¿no? Hay otros países donde se estudian otras cosas y pues están adscritos a otras situaciones, ¿no? Entonces, ¿quiénes formalmente pueden? Pues cualquier especialista de trastornos del sueño. Alguien que haya tenido una correcta evaluación, formulación, desarrollo dentro del campo de la medicina del sueño, pues siempre va a ser un diagnóstico mucho más certero y va a ser posible que la persona encuentre un tratamiento adecuado. Estos pueden ser tristemente, pues desde médicos, enfermeros, psicólogos u en algunos casos odontólogos si se sospecha que está más asociado o más cargado a estos elementos. Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque, bueno, justamente la investigación en medicina del sueño ha tenido tan buenos resultados y ha sido tan equiparable que los métodos son muy parecidos, salvo pues, algunos detalles, ¿no? Que podemos identificar fácilmente. ¿Dónde pueden acudir a atención dentro de la Ciudad de México? Ahorita solo puse directorios de la Ciudad de México donde pueden acudir, pero les pueden hacer una muy buena valoración si consideran que tienen un problema de sueño, ¿no? La primera es la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, está en el Hospital General. La segunda es la Clínica de Trastornos del Sueño del INER, que se encuentra en la parte sur de Tlalpan. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz también tiene su área de, ¿cómo decirlo? Pues su área de trabajo dentro de esto, pero pues bueno, está un poquito más alejado, es más enfocado en la investigación y no tanto a lo aplicado, pero también ha desarrollado muy buenos instrumentos, ¿no? Y en menor medida, el trastorno de sueño que puede ser evaluado en otra parte de la Ciudad de México, pues es la clínica de la Iztapalapa. Me parece que ahorita todavía está en remodelación por el sismo del 17
y están teniendo otra sede en otra parte, pero les mentiría en dónde están realmente, ¿no? Y bueno, con esta breve plática y con esta reflexión, pues nos vamos un poquito a la parte más importante, ¿no? La parte que es preguntas y respuestas, ¿no? Entonces les agradezco mucho, espero haber sido claro, sencillo, exponer de una manera elocuente para que, pues bueno, esto quede más tranquilo. También, pues pueden buscar obras, está el Manual de Trastornos del Sueño de la UNAM, donde ustedes se pueden ir adentrando en estos aspectos de la medicina del sueño que les pueden interesar y que, bueno, van a ser una excelente forma de adentrarse en él y que esperemos les guste. Entonces, sin más, pues quedo abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues bastante interesante, especialmente porque sí se nota bastante pues tu formación y está muy claro la forma en la que has manejado pues estos conceptos y esta explicación. Tenemos una pregunta de Areli Peñas Hoyos. Ella nos dice, entonces este ciclo de sueño no tiene una duración establecida, es decir, en una hora podríamos completar el ciclo al igual que repetirlo durante toda la noche. Areli, justamente en tu segunda parte de tu pregunta te responde solita. Sí, sí existe el ciclo de sueño, para decirlo así, los otros electrofisiológicamente hablando, lo llamamos por épocas. Las épocas van a ser estas fases cuando vamos pasando de fase N1, N2, N3, REM. Esa va a ser una primera época, ¿no? Cuando se cumplen esas fases, ahora sí hablamos de una época, ¿no? Que sí se cumplió. Y estas épocas van a estar a lo largo de la noche, o sea, vamos a tener varias, no vamos a tener solo una. Y esos son parámetros muy bien establecidos dentro de la calificación polisomnográfica, donde estas épocas se van a llevar en un determinado tiempo. Si mal no recuerdo, es aproximadamente entre 90 minutos cuando se debe de llevar bien una época. Y a partir de ahí, pues podemos tener varias épocas durante la noche. Un promedio que se trabaja en adultos jóvenes, como la doctora Alejandra y yo, pues es que tengamos entre 7 u 8 épocas, más o menos, si dormimos bien, ¿verdad? Claro, si no tenemos privación de sueño, pero que van a estar ahí. Entonces, concretamente, para que hablemos de que tienes un ciclo de sueño completo, se tienen que cumplir las épocas de fase 1, fase 2, fase 3, REM, y a partir de ahí, pues ir viendo cuántas épocas tienes durante la noche para que hablemos de un ciclo de sueño completo. No me metí tanto en esto porque esta sí ya es una parte más técnica que nos enseñan en la parte de interpretación electrofisiológica de la polisomnografía y que cuando la calificamos, pues podemos decir que una persona puede tener, y eso lo vemos en la electroencefalografía, pues que puede tener mayor tiempo en una etapa que en otra y eso no hace que tenga tantas épocas completas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen un sueño muy ligero que va a oscilar siempre entre fase N1 y N2 y nunca van a llegar a 3 y van a tener muy poquito REM, entonces vas a ver que ahí la persona va a tener un sueño poco reparador, va a tener un sueño donde no va a sentirse realmente reparado. Pero también va a haber personas que tengan fase N1 y de 1 se vayan a 3, o sea, de inmediato prácticamente, y pues también es una alteración porque también la fase N2, por ahí el doctor Ayala ha investigado la importancia de la fase N2 de sueño a nivel fisiológico, de qué funciones tiene pasar por esa fase, que estemos ahí, y que pues si te vas a fase N3, pues no la estás cumpliendo y eso también. Pero también hay gente que va a tener mucha fase de sueño de movimientos oculares rápido, ¿no? Que va a tener una fase N3 muy, muy, muy cortita y luego se va a ir a REM. Entonces va a tener mucho REM, REM, REM y eso también va a ser malo. ¿Por qué? Porque va a tener una gran cantidad de soñación, pero no va a tener un sueño profundo y reparador, ¿no? Entonces, eh, técnicamente hablando, nosotros tenemos que ver que se den esas fases para que se dé un hipnograma saludable de un adulto joven, como nosotros, bueno, saludable entre comillas, este, para poder determinar que pues está dando un ciclo de sueño adecuado y que su ciclo de sueño es efectivo y reparador, ¿no? Entonces eso también se va haciendo. Entonces, espero haber contestado la pregunta de forma clara. Ok, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, voy a irlas leyendo todas. Bueno, Alejandro nos dice, ¿cómo afectan las actividades físicas
como entrenamiento con pesas o de algún deporte con mayor carga cardiopulmonar a los ciclos del sueño? Bien, es muy importante determinar en qué etapa del día lo realizan. ¿Por qué? Porque lo que se cree, popularmente hablando, es que, no puedo dormir, voy a hacer mucho ejercicio y a partir de ahí me voy a quedar dormido. Y pues no, el ejercicio al ser una actividad física, pues va a estar involucrado, pues actividad, pulmonar, actividad física. Todo lo que va a hacer es que le va a pedir el cuerpo que se mantenga despierto mucho más tiempo para poder rendir durante todo eso y el estado basal para que otra vez nos vuelva a dar sueño se va a retrasar. Entonces, ahí va a afectar mucho el horario en el que lo hagas. Por lo regular, lo que nos recomiendan dentro de al menos en la Academia Americana de Medicina del Sueño es que lo hagamos durante la mañana o que lo hagamos durante el mediodía para que sea una forma más sencilla en la que podamos tener. ¿Para qué? Para que tengamos esta actividad, tengamos este ciclo de reposo y el cuerpo poco a poco vaya retomando esa necesidad de dormir y con ello pues pueda quedar dormido de una manera más rápida y más sencilla. Entonces sería más, no tanto la actividad física como tal, sino el horario en el que lo haces. Y bueno, eso va a depender también del tipo de persona. Hay personas que eh, su fenotipo de sueño les permite realizar esta actividad, pero ellos sí o sí se van a quedar dormidos, pero son los menos. La mayoría de la gente, pues los simples mortales como nosotros, pues si lo hacemos muy noche, pues en lugar de que nos dé sueño, nos va a mantener despiertos un rato más. Ok, muchas gracias. Jessie Estefaní nos dice, muchas gracias, fue muy claro. Tenemos otra pregunta, Alejandro. Dice, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer para mejorar la calidad de sueño? Muy bien, la primera, pues iba hilado un poquito, Alejandro, con tu pregunta anterior, sería tener una rutina de actividad física que no afecte como en esta parte nocturna, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener como el tiempo suficiente para cansar al cuerpo durante el día, por decirlo de una forma coloquial, y a partir de ahí, pues bueno, durante la noche, pues el cuerpo ya va a ir en decremento, ya va a estar cansado, ya va a necesitar físicamente hablando dormir. Otras de las pautas que nos recomienda la Academia Americana de Medicina del Sueño, pues es de que una de las más comunes es que utilicemos nuestro dormitorio, o bueno, ya no solo el dormitorio, sino también la cama, pues para intentar solo dormir o que solo tengamos actividad sexual. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la actividad sexual, pues es naturalmente como placentera, disminuye muchas situaciones y permite que la persona eh, duerma de cierta forma, ¿no? Por otro lado, pues bueno, evitar bebidas energetizantes al menos 2 horas antes de dormir, cenar ligeramente, ¿por qué? Porque bueno, si nosotros, por ejemplo, nos acostamos a las 10 de la noche y a las 9 fuimos a los tacos de carnitas, pues vamos a hacer que nuestro sistema digestivo tarde más tiempo en procesar la grasa y todo esto, y pues bueno, esto va a decrementar o va a alargar la fase de inicio de sueño. Y pues otra de las que más nos dicen actualmente, pues es no ver el celular en el dormitorio o en la cama. ¿Por qué? Porque bueno, la luz que expiden los dispositivos móviles, pues es un tipo de luz que afecta al cerebro y que le está diciendo al núcleo supraquiasmático que pues, se mantenga despierto, se mantenga despierto. Entonces sería como evitar. Y la última y la más sencilla es tener una rutina bien establecida. Si tú ya tienes un horario donde te vas a acostar, pues siempre intentar dormirte en ese horario. ¿Para qué? Para que tu cuerpo ya esté acostumbrado a que funcione, no sé, de 7 de la mañana a 11 de la noche y ya para las 11 pues ya estés como con cansancio, ¿no? Serían como las recomendaciones más generales que podemos Muchas usar, pero gracias. como con todos, pues podemos ir adecuando. Y casi ni se dan esos malos hábitos en la cultura mexicana, ¿verdad? Ajá. Ok, Armando nos dice, ¿es normal el decir yo soy una persona nocturna o es simplemente que la persona fue generando malos hábitos de sueño? Aquí hay importante, muy interesante la pregunta, Armando. ¿Por qué? Porque se ha observado que genéticamente hablando, sí hay personas que tienen esta predisposición a funcionar mejor durante la noche, ¿no? Que tienen como este ciclo invertido. Pero bueno, son las menores. Si regresamos como esta parte de la campana de Gauss, van a ser personas que van a estar en uno de los extremos, ¿no? Son los menos. Pero pues bueno, para eso podríamos hacer un estudio específico donde la persona pues determine esta parte
del genotipo de sueño que tiene y que podamos determinar que sí, realmente esa persona sí funciona mejor, ¿no? Y hay personas que necesitan dormir menos tiempo, o sea, que con 4 horas, por ejemplo, están súper bien porque se da como que toda su fase de sueño y si intentan dormir más, pues le viene un problema. Pero también puede ser que hay personas que conductualmente hablando, ahora sí que yéndonos a los excelentes modelos teóricos del conductismo, pues sí te van a decir, son personas que pues formalmente en su historia de aprendizaje han desarrollado hábitos que durante la noche les pueden servir, pero que empiezan a repercutir a largo plazo en la mañana, ¿no? Yo he llegado a ver pacientes que dicen, no, Horacio, es que yo cuando me acuesto y estoy viendo hacia el techo la luz blanca, ahí es cuando planeo todo mi día del día siguiente y ya funcioné. Sí, el día siguiente, pero ¿a qué costo? Pues estás dormido, no estás descansando adecuadamente, te está costando trabajo bajar de peso, ¿no? Porque sabemos que si se asocia un poco el mal dormir con la pérdida de peso, entonces podemos ver. Entonces tendríamos que hacer con la evaluación de la historia clínica, determinar si hay algunos otros factores que me permitan pensar que la persona sí funciona realmente bien durante la noche, físicamente hablando, o que tiene que ver más con un patrón de hábitos inadecuados y que le han funcionado hasta el momento, pero que están empezando a repercutir en su estado de salud. Ok, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Briela, es una pregunta un poco extensa y quiero oír tu respuesta. Ujú. Dice, buenas tardes, doctor. Parecería obvio, pero no entiendo muy bien por qué se considera normal cuando existe una conducta socialmente no aceptada. A veces creo que más bien es cuando el trastorno del sueño la hace tener conductas que no son funcionales en el sistema, sobre todo en el sistema capitalista. Quisiera que desarrollaras un poquito más acerca qué es anormal y lo socialmente no aceptado para el tema del sueño. Ok, muy bien, Briela. Cuando hablamos de conducta anormal dentro de los trastornos del sueño, es cuando te decía que se presentan estas características que físicamente no deberían de presentarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú, yo, la doctora dormimos, eh, regularmente estoy seguro, no tendría que verla dormir a ella, ni a ti, pero estoy seguro que van a cerrar los ojos, ¿no? Todos cerramos los ojos para poder dormir. ¿Por qué? Pues porque se cierran los ojos, ya no hay esta parte de estar atento a los estímulos y ahí va a estar. Y una conducta normal, físicamente hablando, sería que alguno de nosotros tres durmiera con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque físicamente impediría que realmente se llegara el ciclo de sueño. ¿Por qué? Porque si los ojos están los párpados abiertos, ¿qué va a hacer? Va a estar atento a todos los estímulos presentes. Por eso es que eh, lo van a mantener o en estado de alerta y no va a llevar un ciclo de sueño. A eso se refiere conducta en el sentido de la medicina del sueño, ¿no? Que va a ser una conducta que formalmente, físicamente hablando, no debe presentarse. Igual, si nos vamos por otro lado, una persona cuando está durmiendo, pues regularmente se mueve muy poco, ¿no? Se mueve para un lado, se mueve para el otro, se para y va al baño, ¿no? Pero regresa y se vuelve a quedar dormido. Pero conductualmente hablando, su tono muscular está disminuido, esto como una protección que tiene el cuerpo para no hacer algo dentro de la ensoñación que pueda ponerlo en peligro. Por eso es que, por ejemplo, en las parasomnias es muy peligroso que los sonámbulos no los estemos vigilando porque pueden realizar alguna actividad que pone en riesgo su vida. Entonces, el caminar dormido no es una conducta normal del sueño, ¿vale? Entonces, eso sería físicamente hablando. Ahora, lo socialmente no aceptado, aquí es donde podemos decir qué conductas podríamos decir que no es adecuada. Aquí es muy distinto decir la persona duerme en el trabajo y eso en la cultura capitalista, ¿cómo, no? ¿Cómo te estás durmiendo en el trabajo si no estás produciendo, ¿no? ¿Cómo tratas de descansar? Pero ahí que estamos, ahí estamos viendo el contexto es el que está castigando una conducta que físicamente hablando pues debería de ser adecuada o que algo nos está alertando. ¿Qué está pasando con esta persona que durante su jornada laboral se está quedando dormida o se duerme o tiene un accidente, ¿no? Entonces, lo socialmente aceptado siempre va a estar en función de que van a ser conductas que el medio ambiente en algún punto va a determinar que no ayudan a lograr un objetivo específico. Mientras que cuando hablo de una conducta normal en el sueño es que
no se debe de presentar físicamente hablando, ¿vale? Espero haber sido clara. Claro. Sí, muchas gracias. Jess Estefaní nos dice, entonces fase 1, fase 2, fase 3 y REM deben ser de hora y media cada una aproximadamente. No. Lo que me refería o a lo que quería decir es que aproximadamente, electrofisiológicamente hablando, todas esas 4 fases se dan, pero hay parámetros específicos donde está la fase 1, la fase 2, la fase 3, el sueño REM. De hecho, es muy curioso porque el sueño REM en tiempo, ahorita digo, no traigo fresca la información, el tiempo es muy corto en comparación de las demás fases. Entonces, muchas veces la fase 3 es la que dura un poco más y la fase 2, la fase de sueño REM es la que dura un poquito menos. O sea, abarcan tiempo. Por ahí tengo una nota que viene en el Atlas of Sleep Medicine, que viene como los parámetros que se han observado a nivel mundial de los porcentajes que ocupa cada una de esas fases, pero un tiempo aproximado sería entre hora y media donde se tienen que ir presentando cada una de ellas. No que cada una tiene que durar hora y media, no, pues no nos alcanzaría la noche. Muchas gracias. Jessy nos dice, muchas gracias, fue muy claro. Y tenemos una última pregunta. Areli nos dice, entonces, este ciclo de sueño no tiene una duración establecida, es decir, una hora, pero podríamos completar el ciclo al igual que repetirlo durante toda la noche. Sí, o sea, hay gente que de hecho tiene ciclos que pueden durar un poquito menos. Hay personas que se tardan más en durar un ciclo. De hecho, recuerdo que en un diplomado nos enseñaba el técnico de polisomnografía cómo llegó un paciente que tenía un ciclo, tenía solamente en su ciclo de sueño solamente tenía 3 épocas. ¿Por qué? Porque el sueño de fase 3 era muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, y tenía un mega reducido, y después otra vez pasaba a fase 2, y otra vez una fase 3 larga, 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 y otra vez. Esto asociado a qué? Pues a que la persona tenía un trastorno por horario de trabajo, entonces él estaba muy acostumbrado a que cuando podía dormir, intentaba, ¿no? Ya había desarrollado estrategias de dormir profundo, que era casi siempre cuando estaba en las guardias, que le dejaban dormir 1 o 2 horas, entonces buscaba dormir profundamente para que fuera más reparador y se parara listo para el otro cambio de turno, ¿no? Entonces puede haber específicamente, pero para eso no lo podemos nosotros determinar solo con una entrevista o con un cuestionario. Ahí sí necesitamos la evaluación electrofisiológica, que es una parte muy importante de la medicina del sueño. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que has sido bastante específico y bastante detallado en cada una de las respuestas. Y bueno, pues a mí me queda mucho agradecerte por esta plática tan constructiva y tan nutritiva respecto a una de las actividades que ocupa pues casi el 30% de nuestra vida. Entonces, pues muchas gracias, Horacio, y esperamos pues contar contigo más adelante y que pues es un gusto siempre tenerte por aquí. Al contrario, gracias a todos ustedes, felicidades por otro año más y bueno, espero haber sido útil y si no, pues bueno, ahí tenían mi contacto, me pueden escribir si gustan Gracias. literatura específica, pues con todo el gusto del mundo se las comparto, ahí lo importante es que el conocimiento se difunda lo más que se pueda. Sí, si alguien necesita el contacto, también nos pueden escribir y con muchísimo gusto se los compartimos. Y bueno, pues recuerden que tenemos actualmente, estamos estrenando servicio, tenemos el servicio de atención psicológica y tenemos la modalidad en línea y modalidad presencial y actualmente estamos implementando el servicio de nutrición. Ya conocieron a nuestra nutróloga el día de ayer y pues les invitamos a acercarse, a preguntar, a realizar sus preguntas a nuestros ponentes y pues por aquí estaremos. Muchísimas gracias y nos vemos en la charla del día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye bye. Vas a dejar con tu En tu compu. No, sí, no, me refiero a que se vaya Hablando contando. de